crímenes más aberrantes de la humanidad no siempre fueron castigados porque estaban sometidos a una causa justificada. ¿Recuerdan antes? Para que se forme el derecho, que es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿qué ha tenido que suceder? Una evolución, ¿no? A lo largo de este tiempo que ha permitido que todos tengamos ¿qué tenemos el día de hoy? Derechos. Es el logro, ¿no? Los derechos. Antes las personas de color eran ¿qué? Esclavos, que no tenían derechos. ¿Recuerdan? ¿Alguna vez han tenido de esas películas? Ustedes son jóvenes donde estaban en las barracas los esclavos, o sea, vivían en las barracas, donde estaban con cadenas, echados peones, y iniciaba su trabajo en la mañana y la jornada laboral. Y las mujeres eran productos de los crímenes más aberrantes, como violaciones. Así que todo eso ha ido evolucionando y lo vemos desde Moisés. ¿Han visto Moisés? ¿Quién no ha visto Moisés? ¿No? Bueno, traten de ver, porque son películas, son clásicos hermosos, ¿no? Que la mamá lo deja escapar porque había una ley que determinaba que tenían que morir, así que ella lo pone en una canastita y termina siendo hijo de él, del emperador, ¿no? Y salvando, pero después vuelve él porque llevaba en su sangre ese instinto de ser un salvador, así que vemos desde allá. ¿Alguien ha visto La Letra Escarlata? Esa película, donde la infidelidad de ese entonces era castigada, ¿no? Y a la mujer la quema. Así que todo aquello se ha ido formando. Y hay países todavía que hoy las mujeres no tienen derechos. ¿Qué países son esos? Los países bajos, todos donde todas las mujeres todavía no tienen, y aquellas que han tratado de luchar han sido sometidos a los vejámenes más. Ahorita se me ha ido una muchacha que escribe Malala, ¿no? Que escribe todo lo que ha ido sucediendo y cómo ella va luchando por los derechos. Hasta el día de hoy, si bien acá tenemos derechos, todos somos iguales, las mujeres ¿han visto ayer las noticias? ¿Han visto la asociación de hombres que se ha creado, se ha formado ahora a nivel nacional? No, pues sí, ya les he dicho, ustedes como estudiantes de Derecho en general, tendríamos que decir, no estudiantes de Derecho tienen que ver, porque eso les permite analizar ciertos casos. Que hay la asociación y es evidente lo que está sucediendo, porque ¿qué es lo que nos hacen? Asistencia familiar, o sea, me separo y las mujeres quedamos evidentemente a veces resentidas y no terminamos de aceptar que, o sea, que ya no, que no nos quiere, ¿no? Y tenemos que tener ese orgullo, así que ¿con qué me puedo vengar? No, ¿cuál es la manera para vengarse? Los hijos. O sea, ¿qué voy a hacer? Que no lo vea. Voy a sufrir yo, ¿no? Sufre él. Y como yo estoy presionando y en medio de esto el otro también, ¿no? Tiene sus cosas, evidentemente se altera. Así que, ¿qué interpongo? Violencia. Denuncia sobre violencia y pido voy a pedir el alejamiento. Al pedir el alejamiento, ¿cuál es el resultado? Si pido el alejamiento de mi expareja, obviamente se complican las cosas. ¿Para qué? Para que pueda venir. Y justamente son esos papás que están luchando. No vamos a santificar, pero tampoco los vamos a crucificar. No vamos a echar toda la culpa a las mujeres. Ellos están pidiendo a través de Andrónico, ¿no?
Rodríguez, el presidente que habló. Tampoco, todos los extremos son malos. Los hombres deben aprender a respetar, las mujeres también, y no meter a los niños en medio de esa pelea campal. Y los abogados somos los promotores. No, sí, esa es la palabra. Los abogados estamos haciendo el trabajo sucio, porque el cliente viene y nos explica, doctora, no, me lo han hecho. Y cuando es 348, o sea, no personalmente a mí, 348 imputan normalmente. O sea, la línea es así: violación, feminicidio, 348, cualquiera de las violencias físicas. Esta es la línea. Apelas, continúa lo mismo, porque hasta arriba es de que tenemos que sancionar aquellos delitos. Así que se ha hecho la línea. Y nosotros somos... O sea, es fácil engañar a los psicólogos del SNIM y hasta Medellín, porque es gente muy joven. Y personalmente lo digo y lo afirmo, no tienen capacidad para trabajar donde están trabajando. Que no se han preparado. Puede que tengan el título, el hecho de que yo tenga 10 títulos, ¿será que va a decir que soy mejor? No, eso te da la experiencia. Así que vamos, envolvemos, y el año, hace como 10 años me han maltratado cuando ha nacido nuestro hijo. ¿Y qué ha sucedido? Sí, había un mandamiento de aprehensión de 45.000 bolivianos. Se ha hecho prueba de ADN. Es que en eso ingresan a veces, ¿no?, los unos que dicen que no es mi hijo, los clientes que no, es que dice que no es bueno. Si es que la prueba da positivo, ¿qué sucede? Pago de costas, 6.500 han fijado en los honorarios de los abogados. Ya no, pero hemos transado con la ley. No hay mandamiento de aprehensión por honorarios, pero estamos en un problema. Y en eso, esa ha sido la prueba para violencia. Porque ese examen de ADN ha generado una prueba. ¿Por qué ese examen? En el proceso penal, porque las denuncias eran por hace 10 años y me ha dicho y me ha hecho solo violencia psicológica. ¿Por qué ha imputado formalmente la fiscal? Es terrible la doctora Centeno. Doctora, en este tipo de delitos, la prueba que más vale es solo la simple denuncia y... Hay indicios. Lo que ha sucedido, al avisarle, se ha comentado a la fiscal, se ha comentado en la denuncia, que el día en que se ha ido a tomar las pruebas de ADN ha surgido estos problemas, no obstante que las mismas dieron como positivo. Así que, ¿qué se ha generado? La convicción del fiscal y hay violencia. Porque él ha afirmado que no es su hijo, 16 años, lo ha sometido a una... Pero en medio de todo esto, y si vamos hasta más allá, es una relación terrible. Y ella dice, ella es más. Y el señor tiene 66 años, bajito y flaquito, que supuestamente él. Así que entre tanto descubrimos todo, ya está la imputación. ¿No? Esa es la extorsión. ¿Para qué? Para presionar también la asistencia familiar es obligatoria. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no?, como varones, ¿es obligatoria? Les digo a los varones, la asistencia familiar. ¿Sigue siendo obligatoria la asistencia familiar? Vuelvo a preguntar. Es una obligación. ¿Será una obligación? Es una responsabilidad. Porque cuando tenemos hijos, somos dos. Y al tener nuestros hijos existe la responsabilidad de pagar esa asistencia familiar, y como abogados debemos recomendar a ambos lados. En la pandemia decía, no vamos a pagar porque no hemos trabajado. ¿Será que esos niños no iban a comer en la pandemia? ¿No?
independientemente de aquello, sí. Así que vamos de una u otra manera cometiendo injusticias hasta el día de hoy. Cuanto más leyes hay, es peor. Y esta ley 348, por eso los veía, ayer ha denunciado, y no me digan que no han visto, violencia, un muchacho, esposo de una psicóloga. Y no, o sea, ha tenido que pasar semanas y después mostrarse para que su denuncia, o sea, avance. Es que ahí también no hay ese equilibrio. Él con pruebas y una psicóloga del SLIM, del cercado. Ahora van a ir a buscar una psicóloga del SLIM, del cercado, maltrataba a su pareja. Y no le tomaban porque el policía le había dicho que no. O sea que es que vamos ahí, si entra él, si entro yo, también yo soy la víctima, él no. Pero los hombres también son víctimas de violencia. Busquen. El muchacho ha hablado, ha mostrado videos. Todavía yo pensé que era como lo que van haciendo estos TikTok, pero había sido verídico. Y como nadie le tomó, había no sé qué, ha entrado esta muchacha que antes trabajaba también en el SLIM y ha tenido un montón de problemas a defenderlo ahí. Así que ha presionado, ha mostrado las cartas, 5 si no me equivoco, y nunca salió. Como hoy, ayer ha salido a la luz, ya la han despedido. No puedo predicar aquello que no hago. Pero, y donde vemos abogados, somos víctimas de violencia. Estamos denunciando y en medio de aquello, no sé, pues médicos son víctimas de violencia y la preparación ya es universitaria. A veces el factor económico hace que yo tenía la esposa de un médico que ella también era médico, pero ella no trabajaba. Y tanto ella como los hijos eran víctimas de violencia. El que me habló es el hermano que es militar y no hemos logrado que ella pueda denunciar. Porque a veces no nos hallamos capaces de solventarnos. La doctora Ivanovic nos decía desde el 97 que se humillan por una asistencia familiar. Sigue diciendo, ¿no? ¿Por qué se humillan? No es humillación, pero es responsabilidad de ustedes. Doctor. Artículo 66 al 104, doctor. La lección de hoy entonces compromete este título, actos procesales. Basta comenzar la exposición de este tema con una pregunta simple. ¿Habrá alguna diferencia conceptual entre acto y hecho? ¿Será que estas dos palabras tienen la misma tendencia significativa? Repito la pregunta. ¿Habrá alguna diferencia conceptual entre acto y hecho? ¿O será que estas dos palabras tienen el mismo significado? Tal vez para mí significa acto que se da consecuentemente, que sigue por varios tiempos o por mucho tiempo consecutivamente, mientras que un hecho se da una vez y son distintos. O sea, la frecuencia entre estas dos palabras determina la diferencia. Sí. Según su entender, ¿están de acuerdo con esa explicación que hace la compañera? Según yo tengo entendido, acto puede ser algo, es comúnmente algo voluntario, mientras que el hecho puede o no ser algo voluntario. Dos posiciones. Una, la que se esfuerza a la compañera, que la diferencia está en la frecuencia, en la que se manifiestan el acto y el hecho. Y aquí el compañero dice que primero no son las mismas cosas.
el acto implica una expresión voluntaria y el hecho no, por lo menos no habitualmente. Sí, pero no sé. ¿Qué dicen los demás? Doctor, un acto puede ser algo voluntario, en cambio el hecho no siempre. Ya, o sea, participa en el mismo criterio que el compañero, porque eso es lo que digo el compañero detrás. Efectivamente, no hay sinonimia conceptual entre acto y hecho. Y estos dos términos, si los adecuamos al lenguaje jurídico procesal, tienen distintas significaciones. Hablamos ya, si nos comprometemos con el lenguaje jurídico procesal, tenemos que hablar de acto jurídico procesal y de hecho jurídico procesal. El acto jurídico procesal es la expresión de voluntad de un sujeto, de una persona, que genera consecuencias jurídicas. El hecho no es la expresión de voluntad de una persona, no es, sino más bien es un acaecimiento concreto, fenomenológico, pero que no implica voluntad de la persona, pero se parece con el acto, porque el hecho también genera consecuencias jurídicas. Repito, entre acto y hecho establecemos de que no hay una percepción conceptual idéntica. El acto implica la expresión de voluntad de una persona que genera consecuencias jurídicas. El hecho no es la expresión de voluntad de una persona. También es un hecho fenomenológico, ligado más a la naturaleza, pero que genera consecuencias jurídicas. Dentro de este soporte conceptual, ¿cuál es el ejemplo de acto? Muchos hay, pero quiero que le den algunos. La suscripción de contrato. El contrato es la expresión de voluntad de dos personas, pero que genera consecuencias jurídicas. La suscripción de un contrato es un acto jurídico procesal, como manifestación de voluntad de dos personas que consienten en generar consecuencias jurídicas válidas. Ejemplo de hecho: la muerte. La muerte es un suceso natural, fenomenológico, pero que también genera consecuencias jurídicas si este hecho se manifiesta dentro de un proceso. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas? La apertura de sucesión está generando ese hecho consecuencias jurídicas para todos aquellos herederos por efecto de la muerte de su causante. Acto y hecho. Bien. De ahí que debemos tener clara la posición conceptual respecto de un acto y lo que concierne a un hecho, que no son la misma cosa, pero que tienen parecido o que mejor reportan consecuencias jurídicas. Acto y hecho generan consecuencias jurídicas. De esta diferencia que la estamos estableciendo de comienzo, ya podemos dar un concepto elemental de lo que es un acto jurídico procesal. El acto jurídico procesal es la manifestación de voluntad de un sujeto de derecho que tiene por efecto directo e inmediato la iniciación, el desarrollo y la conclusión de un proceso. Voy a repetir.
el acto jurídico procesal como expresión de voluntad de un sujeto de derecho tiene por efecto directo e inmediato la iniciación, el desarrollo y la conclusión de un proceso o de una contienda judicial. Bien, de este concepto elemental que estamos dando respecto a lo que es un acto jurídico procesal, podemos ya establecer actos procesales de inicio, actos procesales de desarrollo y actos procesales de conclusión de un litigio. ¿Cuáles serían los actos procesales de inicio de un pleito o de un litigio? Ya, la demanda, tan habitualmente reportada en nuestras clases, que más de una vez hemos dicho que la demanda es un acto jurídico procesal de vital importancia, que va a dar lugar a qué. La demanda va a dar lugar a qué? Al nacimiento de un proceso. En varias oportunidades dijimos que los procesos ahora nacen a instancia de parte interesada. ¿Quién es la parte interesada que va a dar lugar al nacimiento de un proceso? El actor, el demandante. Ya no más en nuestro repertorio jurídico la posibilidad de que los procesos comiencen de oficio. Eso también se resultó. En el antiguo Código de Procedimiento Civil, sí, había un artículo que decía que los jueces pueden, en algunas oportunidades, dar comienzo a un proceso. O sea, los jueces se les reconocía esa facultad de poder iniciar un proceso de oficio, pero ahora ya no. Ese artículo que lo teníamos previsto en el antiguo Código de Procedimiento Civil ha quedado totalmente derogado. Ahora los procesos se inician por expresión de voluntad de una parte interesada, que es el actor, el demandante, que va a dar lugar al nacimiento de ese proceso interponiendo una. Entonces, el acto jurídico procesal de inicio de una contienda es la interposición de la demanda. Habrá algunos otros actos jurídicos procesales de inicio. ¿Qué dijimos del concepto de acto? Que es la expresión de voluntad de un sujeto de derecho que tiene por efecto directo e inmediato la iniciación, el desarrollo y la conclusión de un proceso. ¿Cuáles son esos actos jurídicos procesales de inicio? Ya me dijeron, la demanda. ¿Será el único? ¿Qué otros más podemos apreciar? La contestación. La contestación a la demanda, que implica un otro acto jurídico de inicio. Porque esa demanda que ha sido interpuesta por el actor y que ha sido admitida por el juez, tiene que ser conocida por el demandado. Para que el demandado comparezca, estar a derecho. ¿Qué significa comparecer, estar a derecho? Para que se defienda. ¿Y cómo va a defenderse? Contestando a la demanda. Y este término de contestación a la demanda tiene varias implicaciones. Contestar a la demanda es una estrategia de defensa. Oponer excepciones es otra estrategia de defensa. El reconvenir también es otro acto de defensa del demandado. Todos estos actos que los estoy nombrando constituyen actos procesales de inicio. Vayamos a los actos procesales de desarrollo. Aquellos que están implicados en esa fase, en esa etapa de desarrollo de una contienda judicial.
¿Cuáles serían estos actos? Más fuerte. La conciliación, ¿ya? La conciliación, que puede en este caso ser una conciliación dentro del proceso, porque hay otra clase de conciliación, que es extra procesal, que se la lleva a cabo ante un funcionario público que no es juez. Pero cuando hablamos de la conciliación dentro del proceso, participa el juez. Es una conciliación intraprocesal. ¿Qué otro acto jurídico procesal de desarrollo tenemos? La transacción. Más fuerte. La transacción. ¿Ya? Conciliación, transacción, desistimiento. Todos estos actos que los estoy nombrando definen el derecho que está en un proceso. Define el derecho en litigio en el proceso. Que en una oportunidad dije, son actos jurídicos procesales extraordinarios de conclusión de un proceso. Cuando me han hablado de la conciliación intraprocesal, del desistimiento, de la transacción, son actos jurídicos procesales extraordinarios. Así lo dice nuestro código, extraordinario de conclusión de un proceso, que ponen fin al litigio. ¿Qué otro acto jurídico procesal de desarrollo que es importante? Citación. Eso ya es el acto jurídico procesal de inicio. Porque se cita a quién, al demandado. ¿Para qué? Para que conteste. Es un acto jurídico procesal. Las notificaciones son actos jurídicos procesales que comprometen todo el litigio, porque van a haber notificaciones en los actos de inicio, de desarrollo y de conclusión. Juicio. ¿Eh? Juicio. ¿Juicio? A ver, explícanos. Eso sería parte de desarrollo del proceso. El juicio. Cuando hablamos de juicio, es una palabra que tiene una connotación más penal. ¿Por qué? Porque el proceso penal consta de dos etapas. Una etapa de investigación, después etapa de juicio. Entonces tiene una connotación más apropiada al proceso penal. Pero ¿qué actos jurídicos procesales de desarrollo podemos apreciar y podemos citar? La presentación de pruebas. Claro, ese es el acto jurídico procesal más importante. Producción de prueba. Más de una vez hemos reportado de que la carga de la prueba en materia procesal civil incumbe por igual a quién, al actor y al demandado. Al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho, al demandado en cuanto al hecho impeditivo, modificativo o extintivo del derecho sustentado por el actor. Pero, aquí está el pero, de acuerdo a la lectura del artículo 136 y conforme a un principio procesal transversal que se denomina verdad material, de acuerdo a este artículo 136, también la producción de pruebas puede incumbir, puede implicar a quién, al juez, cuando de su propia iniciativa, en este reporte del artículo 136, el juez también pueda generar pruebas. Esos son los actos procesales de desarrollo más importantes. Además hay un otro más, antes de que se pronuncie la decisión final, que es un acto jurídico procesal de desarrollo. La expresión de alegatos. ¿Qué son los alegatos? Son exposiciones orales. Estos alegatos como exposiciones orales
a quienes incumben a las partes. Que después de haber agotado su prueba, las partes exponen, hacen sus alegatos orales. De hecho, unos tiempos expresamente establecidos por el juez en torno a que estas exposiciones o estos alegatos, en torno a todos los actos que habrían sido generados durante el desarrollo de un proceso y que tienen por único propósito convencer al juez sobre las pretensiones que estarían siendo asumidas por los contendientes. Los alegatos son exposiciones orales que hacen los abogados dentro de tiempos establecidos por el juez. Se le concede al abogado de la parte actora el tiempo de 10 minutos para que haga su exposición, para que exprese sus alegatos. Repito, los alegatos no son sino exposiciones orales sobre un resumen de todas las actividades procesales que se habían hecho. Del mismo modo que se le concede la palabra al abogado del demandante para ese propósito, también se le concede después la palabra al abogado del demandante, para que de la misma manera formule sus alegatos. Estos son los actos jurídicos procesales de desarrollo. ¿Y cuáles serán los actos jurídicos procesales de conclusión? Principalmente la sentencia, el pronunciamiento de la sentencia. Si el juez ha escuchado los alegatos del actor y del demandado, ¿qué es lo que corresponde? Generar un último acto jurídico procesal. ¿Cuál es? El pronunciamiento de la sentencia. ¿Dónde? En esa audiencia. Que después de que se hayan escuchado los alegatos, le corresponde hablar al juez y dirimir, solucionar el conflicto. ¿Cómo va a dirimir? ¿Cómo va a solucionar el conflicto? Pronunciando una sentencia. Con esta explicación, creo que está totalmente comprendida esa percepción conceptual del acto jurídico procesal, esa expresión de voluntad de un sujeto de derecho que tiene por efecto directo e inmediato la iniciación, el desarrollo y la conclusión de un proceso. Ahora, estos actos jurídico-procesales tendrán elementos, tienen elementos que los configuran. ¿Cuáles son los elementos de los actos jurídico-procesales? 3. El sujeto que realiza el acto jurídico-procesal, porque no puede ser un acaecimiento fenomenal que aparezca así por sí. Repito, ¿cuáles son los elementos de los actos jurídico-procesales? 3. Sujeto que realiza el acto jurídico-procesal. El objeto sobre el que se cae el acto jurídico-procesal. Y 3. La actividad que involucra el acto jurídico-procesal. Toda vez que estén frente al cuestionamiento de que cuáles son los elementos de los actos jurídico-procesales, son 3: sujeto que realiza, objeto sobre el que se cae y la actividad que involucra. Y esta última, o este último elemento de la actividad que involucra, a su vez se desprende en 3 factores. ¿Cuáles son esos 3 factores? Del último elemento del acto jurídico-procesal, o sea, de la actividad que involucra. Lugar, tiempo y forma. Los actos jurídico-procesales, desde luego que tienen que realizarse en un determinado lugar. ¿Y cuál es el lugar donde se van a realizar estos actos jurídico-procesales? Tribunal. La sede, o sea, el juzgado que está conociendo de un proceso. La sede oficial, o sea, el tribunal,
que ha aprehendido el conocimiento de un proceso. Lugar, tiempo. Los actos jurídico-procesales, y más de una vez lo hemos dicho, no están librados al capricho, a la discrecionalidad de las partes. No, por el contrario, estos actos jurídico-procesales, en razón a tiempo, están sometidos a plazos previstos por la ley. Algunas veces plazos previstos por el juez y algunas veces plazos establecidos por las partes. Tiempo. Y el tercer elemento, o mejor, el tercer aspecto complementario a este tercer elemento de la actividad política, la forma, la modalidad. ¿Cómo van a realizarse estos actos jurídico-procesales? Se dice con mucha frecuencia de que ahora los procesos, en su mayoría, repito, estoy hablando de procesos penales, civiles, familiares, comerciales, en su mayoría, estos procesos asumen una modalidad. ¿Cuál es la modalidad oficialmente reconocida ahora? Oral. Por regla, los actos jurídico-procesales deben ser orales. Esa es la forma, esa es la modalidad. No estoy queriendo decir que estemos desahuciando por completo una otra modalidad que ha perseverado y que persevera, que todavía la tenemos, esta modalidad vigente. ¿Cuál es esa otra modalidad? La escrita. Ejemplo, la pretensión misma, por la que la parte interesada va a dar lugar al comienzo de un litigio, es una modalidad escrita. ¿Por qué? Porque la demanda se hace de manera escrita, conforme a lo previsto por el artículo. ¿Qué artículo es? Requisitos de forma y contenido 110 del Código Procesal Civil. Esa es la modalidad escrita. ¿Se ha entendido todo este temperamento teórico? Y todo este temperamento teórico que lo hemos examinado y se lo ha explicado, está en el Código Procesal Civil. Cuando se nos dice de que los actos procesales comprometen inicialmente los artículos 66 y siguientes, concentrando nuestra atención en la lectura del artículo 66, este artículo nos dice que los actos se presumen por voluntad de los interesados, prevaleciendo la voluntad manifiesta, ¿verdad? Ahí está el aspecto de que los actos jurídicos procesales son expresiones de voluntad que hacen que tengamos que distinguirlos de los hechos, porque los hechos no son las expresiones de voluntad de una persona, son, repito, acaecimientos o manifestaciones fenomenológicas, pero que generan consecuencias jurídicas. Si hablamos de la muerte del actor en un proceso, las consecuencias están claramente establecidas en la ley. Si muere el actor después de que ha comenzado un proceso, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas inmediatas? Y esto lo hemos explicado en pasadas lecciones. El juez se va a ver en la necesidad de interrumpir el proceso, va a suspender el proceso. ¿Para qué? Para que sean convocados. ¿Quiénes? Los herederos del causante. Dentro las previsiones claramente establecidas y explicadas en su oportunidad. Ese es un hecho, la muerte de cualquiera de las partes, del actor o del demandado, que genera consecuencias jurídicas que están claramente establecidas en la ley. Bien, ¿cuáles son los requisitos de los actos jurídico-procesales? Y con esto concluiríamos todo el reporte teórico. Los requisitos de los actos jurídico-procesales son
idoneidad y posibilidad jurídica. Repito, ¿cuáles son los requisitos de los actos jurídicos procesales? Son dos, que los actos jurídicos tienen que ser idóneos, jurídicamente posibles. Un acto jurídico procesal inidóneo, desde luego, va a llevar al absurdo de que no tenga que acogerse a esa pretensión. Si el acto jurídico es inidóneo, ¿cómo podría permitirse por la autoridad judicial que ese acto tenga que ser admitido? Si es inidóneo, pues es rechazado. Y cuando la otra característica de la posibilidad jurídica, porque hay actos jurídicos procesales de imposibilidad jurídica. ¿Cómo podría pretenderse formular una demanda pidiendo el mejor derecho propietario de la plazuela sur? Este acto jurídico procesal es imposible. ¿Y qué va a suceder si acaso se diera la posibilidad de que se interponga una demanda de esa naturaleza? Volveríamos otra vez a ese tema de las potestades, los deberes y las responsabilidades de los jueces. Este tema que lo hemos estudiado, potestades, deberes y responsabilidades de los jueces, que están, a ver si me recuerdan ustedes los artículos. Son 3 los artículos de potestades, deberes y responsabilidades de los jueces. El artículo 24, 25 y 26. El 24 es una potestad, más que facultad, es una potestad reconocida por la ley aquí en el juez, para que de manera inmediata se echase una demanda cuando esta fuera manifiestamente improponible. Aquí está la inidoneidad y la imposibilidad jurídica de esa demanda. ¿Qué va a hacer el juez frente a la formulación de una demanda como la que estoy poniendo de ejemplo? La va a rechazar inmediatamente, porque esa demanda es improponible, como una potestad que la ley le reconoce aquí. ¿Sí? Con eso creo que sí, hemos cumplido todo el aspecto concerniente a la doctrina. Estábamos haciendo la interpretación del artículo 66, de que los actos esencialmente son expresiones de voluntad de las personas. Prevalece un interés legítimo, porque si ustedes leen atentamente la segunda parte de este artículo 76, hace alusión a un interés legítimo, ¿verdad? Ahora, otra vez nos retrotraemos a todo ese repertorio teórico que lo habíamos explicado en una lección pasada. ¿Cuáles son los 2 atributos que la ley exige de los contendientes? Repito la pregunta. ¿Cuáles son esos 2 atributos que la ley exige a los contendientes? Legitimidad. Capacidad para obrar y Legitimidad. legitimación procesal. De la capacidad para obrar, su lectura. Toda persona que sea mayor de 18 años y que no tenga o no padezca de una enfermedad mental, tiene capacidad para obrar. Pero la capacidad para obrar no debe confundirse con la legitimación procesal. Y la legitimación procesal es una idoneidad reconocida por la ley para pretender o para contradecir con respecto a la específica materia sobre la que versa un litigio. Nuestro triángulo. Ya, que revela la ubicación de quién, de los sujetos. Pues, actor y mandado. Pero ese triángulo es incompleto,
Porque en el medio de ese escenario tiene que estar el objeto, que es la manzana de la escuela. Ahí está. La legitimación, entonces, tanto para el actor cuanto para el demandado, de pretender o de contradecir con respecto a ese objeto. De suerte que la legitimación procesal se la reconoce a un incapaz. Repito, la legitimación procesal se la reconoce a un incapaz que no tiene la edad que la ley exige para que pueda reclamar un derecho. ¿Y que lo va a hacer a través de qué? De un apoderado, de un representante legal. A ese apoderado, a ese representante legal, desde luego que se le va a reconocer capacidad para obrar. Pero a ese apoderado, a ese representante, no se le va a reconocer legitimación, porque la legitimación sigue en posesión del incapaz. Porque el apoderado, el representante, no va a ir a defender al proceso intereses propios, va a ir a defender al proceso intereses de su delegado, de su mandante, en este caso del incapaz procesal. Entonces, el derecho de la pretensión de la concesión sigue en posesión de quién? Del incapaz procesal. Pero como no tiene la edad suficiente para defender por sí de los derechos que están siendo cuestionados, lo va a tener que hacer a través de un representante o de un apoderado. Pero eso, repito, no le quita esta segunda, este segundo atributo que es la legitimación. ¿Se comprende? ¿Bien? El inmediato artículo. Doctor, perdón, tengo que enfatizar. Ya. Tomen, ¿bien? Principios prevalecientes en un proceso judicial. Repito la pregunta. ¿Cuáles son los principios prevalecientes en un proceso judicial? Puede ser penal, puede ser civil, puede ser familiar. Esos principios que estoy preguntando son pertinentes a todos estos procesos. ¿Cuáles son esos principios prevalecientes, importantes? Lealtad. ¿Lealtad puede ser? ¿Perdón? Lealtad. ¿O no? No. Imparcialidad. Imparcialidad. Son cuatro: oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Repito, los principios prevalecientes a una contienda judicial, civil, penal, familiar o de cualquier otra índole, son la oralidad, la inmediación, la continuidad y la contradicción. Ya se hizo alusión a un principio al comienzo de esta explicación, la oralidad. Por regla, los actos jurídicos procesales deben realizarse bajo la modalidad oral. Eso no significa que estemos dejando de lado la otra modalidad, que es la escrita. Pero por regla, los actos jurídicos procesales deben configurarse, deben materializarse oralmente. Y esta oralidad, ¿dónde se la va a detectar? En el juicio. ¿Perdón? En el juicio. En la audiencia. En la audiencia. La oralidad se la va a apreciar, se la va a detectar en audiencia. Otro principio, digamos, que es pertinente a los actos procesales es la inmediación. ¿Cómo explica este principio de la inmediación? Para este
demandado frente al juez, doctor? Ya. Relación directa. ¿De quién? De la autoridad judicial con todos los sujetos. O sea, autor, demandado, y no solamente autor y demandado, testigos, peritos, traductores, intérpretes, inmediación, que también se lo va a tener que asumir en una audiencia. Tercer principio, el principio de la continuidad. ¿Qué implica? Y esto tiene que ver con esa clase de principios que los habíamos analizado en la primera lección. Que los procesos judiciales, una vez que comienzan, en lo posible, no estoy queriendo utilizar otro término más riguroso, por eso digo en lo posible, una vez que comiencen tienen que desarrollarse ininterrumpidamente hasta su conclusión. ¿Y a quién le corresponde esta obligación? De que los procesos no se interrumpan, no se paralicen. Al juez. El juez. Otra vez volvemos a esa lección de las potestades, de los deberes y las responsabilidades de quién? De los jueces. Los jueces tienen que evitar en lo posible que las contiendas judiciales se paralicen, se interrumpan. Tienen que rechazar incidentes que sean maliciosos, que solamente estos incidentes tengan por objetivo dilatar el desarrollo del proceso. Es decir, se privilegia de esta manera el principio de la continuidad. Y el último principio que dice mención, la contradicción. La contradicción es la carta de presentación de un litigio judicial. Y no podría ser de otra manera. Contradicción que se genera entre quiénes, entre las partes, entre los contendientes. ¿A través de qué? De las afirmaciones que hace el autor y de las negaciones que hace el demandado. Ahí está la contradicción. Ese es el principio que prevalece en un litigio, por regla. Pero ya sabemos que en materia jurídica, frente a la percepción de reglas, debemos admitir que hay excepciones. Hay algunos procesos en los que no hay contradicción, en los que las personas implicadas en ese tipo de procesos tienen los mismos intereses. Y si tienen los mismos intereses, no hay contradicción. Este tipo de procesos son voluntarios. O sea, todo esto ya lo hemos reportado. Bien, si la oralidad es uno de los principios más importantes de una contienda judicial, no importa que sean civiles, penales, mercantiles, familiares, no importa. Tiene que determinarse un idioma que sea el vínculo de relacionamiento entre quienes están implicados en un litigio, el idioma oficial. ¿Y cuál es ese idioma oficial? Castellano. En español. Pero la regla dice en español. Otra vez volvemos a ese aspecto de la excepcionalidad. Porque de repente hay algunos de los contendientes que no comprenden el idioma español. En este caso no se lo va a segregar a ese contendiente, no lo vamos a lastimar en su posición étnico-cultural o lingüística. El juez se va a ver obligado a nombrar a un traductor o a un intérprete para que ese contendiente, para que ese sujeto procesal se haga comprender en su idioma natural, en su idioma nativo. En todo caso, corresponde a las instancias superiores, a los tribunales departamentales de justicia, en sala plena, establecer la vigencia del idioma que va a prevalecer en una contienda judicial y que tenga que ser este idioma perfectamente entendido
inclusive cuando se haga uso de los recursos ordinarios y extraordinarios por las instancias correspondientes de percepción de estos recursos, tribunales departamentales de justicia y hasta los tribunales de casación, si acaso se hubiera interpuesto un recurso extraordinario de casación. Bien, dijimos que uno de los elementos de los actos jurídicos procesales son la actividad que involucra. Tercer elemento, porque dijimos que los otros dos elementos son el sujeto que realiza el acto jurídico procesal, el objeto sobre el que recae, y el tercer elemento es la actividad que involucra. Y esta actividad que involucra, ¿okay?, debemos analizarla a través de tres referentes: lugar, tiempo y forma. Hablamos del tercer referente, que es la forma. Dijimos la oralidad, pero eso no desahucia, dije, que hay algunos actos jurídicos procesales que tienen que hacerse Modalidad escrita. y si se hacen por escrito, ¿cuál es la mejor muestra palpable de su expresión en esta modalidad escrita? Los memoriales. Una demanda se interpone a través de un memorial, de un pliego escrito. Los memoriales. Memoriales que pueden ser simples, dirigidos a la autoridad judicial para que puedan ser abonados algunas peticiones. Y estos memoriales, en su estructura, tienen que tener requisitos. ¿Y cuáles son los más elementales requisitos de un memorial? El encabezamiento. La autoridad judicial, ante quién se va a hacer una petición concreta. Segundo requisito, la suma, que es una apretada síntesis de lo que quiere el peticionario. Tercer elemento, los fundamentos de hecho y de derecho. Y finalmente, sin ahondar más, la firma, el lugar en que se habría suscrito este memorial. Este memorial, como pliego escrito, debe llevar la cantidad de copias respecto a la cantidad de contendientes que estén implicados en un proceso. Si son 2, 3, este memorial, que es el original, deberá tener las copias correspondientes para que todas estas otras personas tengan el derecho a ser informadas de los acontecimientos que se vayan a suceder en este órgano judicial que ha sido competente para conocer el proceso. ¿Me comprende? Cargo. El cargo no es sino la constancia. La constancia de la presentación de un memorial al pie. Constancia que implica lugar, la hora y la presentación de esos memoriales. Lugar en Cochabamba, tiempo, horas, del día tal. La presentación hecha por el peticionante, que es el actor, que es el demandado. ¿A quién corresponde consignar estos datos? Al inmediato auxiliar del juzgado, que en los hechos es el secretario. Eso no implica que esta responsabilidad también tenga que ser asumida aún por otro auxiliar del órgano jurisdiccional que estaría conociendo este proceso. Bien, eso respecto a todo el repertorio teórico que lo habíamos examinado al comienzo de esta lección. Vayamos al domicilio. Cuando hablamos de este elemento del domicilio, debemos tomar en cuenta que hay diferencias conceptuales entre las clases de domicilios que se perciben por la doctrina. Primero, partimos de una percepción genérica. El domicilio asume dos categorías o dos clases. ¿Cuáles son esas dos clases o esas dos categorías de domicilio?
el domicilio civil y el domicilio procesal. Entre domicilio civil y domicilio procesal hay diferencias abismales, porque partiendo del segundo, el domicilio procesal no es sino la oficina del abogado que gestiona una determinada causa. La oficina del profesional que está asistiendo a un cliente, que puede ser actor, puede ser actor. Este domicilio procesal tiene que guardar cierta distancia en relación a la sede del órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de un proceso. En las capitales de departamento, este domicilio se lo acredita en un radio no mayor a las 20 cuadras. 20 cuadras. En las provincias, este domicilio procesal no debe estar más lejos de las 10 cuadras respecto a la sede del órgano jurisdiccional. Ese es el domicilio procesal, repito, del profesional que está asistiendo, está gestionando una causa. Muy distinto al domicilio civil. El domicilio civil, a su vez, tiene tres formas: el domicilio legal, el domicilio real y el domicilio contractual. Repito, en torno al domicilio civil hay tres características. ¿Cuáles son? El domicilio legal, el domicilio real y el domicilio contractual. El domicilio legal es el lugar en el que una persona desarrolla sus actividades profesionales, sus actividades habituales. O sea, domicilios legales, el lugar de trabajo, podría ser la oficina de un contador, el atelier de un arquitecto, el consultorio jurídico de un médico o de un odontólogo. Ese es el domicilio legal, que tiene una connotación muy distinta a la del domicilio real. El domicilio real es el lugar donde habitualmente vive, donde habitualmente mora una persona, en compañía de sus más cercanos allegados, hijos, esposos, padres. Ese es el domicilio real. Y el domicilio contractual, en el que voluntariamente las personas determinan al momento de suscribir un contrato. ¿Para qué? Para el cumplimiento de una obligación o para el requerimiento de un derecho. Cuando se consigna, por ejemplo, a través de un contrato escrito, un préstamo de dinero, se establece el domicilio contractual, por la que el deudor se obliga a pagar la suma recibida en calidad de préstamo en la oficina del abogado que está suscribiendo el contrato. Puede ser, o en algún otro lugar. Ese es el domicilio contractual, en el que de común acuerdo establece quiénes, las personas, cuando están suscribiendo un compromiso, un contrato. Bien, ahora, no podemos ser ajenos, como nunca hemos sido ajenos, al uso de tradiciones, a los usos y costumbres. Se dice que los usos y las costumbres constituyen las fuentes primarias de las legislaciones legalmente instituidas, de las normativas legalmente instituidas. Nunca hemos sido ajenos a los usos y a las costumbres. Pero tampoco podemos ser ajenos a los avances tecnológicos, a los progresos que depara el aspecto de evolución de una ciencia. Estamos en un momento tan crucial en la historia de la humanidad que tenemos que ser técnicos en la defensa de elementos tecnológicos que hasta hace unas décadas atrás eran totalmente ajenos al conocimiento nuestro. Entonces, los abogados, en el primer momento de su comparecimiento al órgano jurisdiccional, deben hacer saber a la autoridad judicial que cuenten con medios electrónicos
telemático o infotelemático, para que por medio de esos elementos que los estoy nombrando tengan que ser notificados con todos los actos o las resoluciones judiciales que se practiquen en el orden jurisdiccional. Quizás en este aspecto estamos todavía un poco relegados respecto a la práctica en proceso penal, porque en el derecho procesal penal hay un adelanto más notorio respecto a este elemento de las técnicas, de los avances tecnológicos, al punto de que hay una instancia que se denomina Oficina Gestora de Procesos, que a su vez tiene como dependencia al sistema informático de gestión de causas, que tiene la atribución de asignar a los contendientes el buzón de notificaciones de ciudadanía digital. Que todavía, repito, creo que en ese aspecto estamos un poco retrasados. Pero entiendo que no había ningún óbice para que el encargo nuestro en torno a las prácticas judiciales habituales nos hagan partícipes de todos estos adelantos. Bien, eso respecto al domicilio procesal, al domicilio civil en sus tres connotaciones: real, legal y constitucional. Con esto habríamos concluido, pero hay todavía reportes que tenemos que hacer a una segunda parte, que es el régimen de la comunicación procesal. Este tema incluye una segunda parte que se denomina régimen de la comunicación procesal. En este tema del régimen de la comunicación procesal tenemos que hacer las explicaciones correspondientes a las citaciones, a las notificaciones, a los emplazamientos y a los comparecimientos. Estoy hablando de 4 elementos jurídicos que tienen connotaciones distintas en cuanto a su percepción procesal. He hecho referencia a la citación, hice referencia a las notificaciones, también a los comparecimientos y a los emplazamientos. Cada uno de estos elementos que componen el régimen de la comunicación procesal tienen distintas percepciones conceptuales que las vamos a describir, las vamos a explicar pormenorizadamente. Por hoy, este sería el tema.
Ya.